Gratitud a nuestro Dios porque cada día brota el amor de Dios para con nosotros los pecadores. Hoy Dios nos va a hablar a través de Primera de Juan capítulo 3, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias Señor por todas y cada una de las bendiciones que nos entregas de día en día. Y gracias Señor porque en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, muchas veces ruedan por nuestras mejillas lágrimas, Señor. Tú nos sostienes, nos das fuerza, nos das entereza y la bendita esperanza, Señor, que tenemos en ti nos da, Señor, vigor y fuerza. Gracias Padre Celestial. Y hoy dejamos en tu trono de gracia a nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos y a toda persona, Señor, que en su corazón desea conocerte, serte fiel y leal. Querido Padre, ruego una bendición para cada uno de ellos y asimismo, Señor, para todos sus seres amados. De la misma manera, Señor, te pido que el Espíritu Santo nos pueda conducir en la reflexión de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, lleva un título, el capítulo 3, Hijos de Dios. Y nos dice que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros huimos del pecado. Un ejemplo de ello es José, cuando una mujer hermosa lo tentaba, Señor, una y otra vez, y él huía y decía, ¿cómo he de pecar contra Dios? Entonces los hijos de Dios huimos del pecado. Y además los hijos de Dios amamos con amor fraternal a nuestros hermanos. ¿Qué significa eso? Si yo he tenido una rencilla, porque podemos tener diferencias, pero converso con mi hermano, se liman esas asperezas y nos seguimos amando, porque este es el amor de Dios. Este es el mandato de Dios, que nos amemos unos a otros en el amor del Señor. Por lo tanto, este capítulo menciona dos cosas. Una, que somos hijos de Dios y como hijos de Dios huimos del pecado, y por otro lado, amamos a nuestros hermanos con ese amor fraternal. Quiero leer algunos versículos. Dice así, por ejemplo, comienza diciendo así. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Aún no se ha manifestado la plenitud que como hijos de Dios tendremos cuando Cristo regrese y estemos con Él por la eternidad. Versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Debemos recordar que los 10 mandamientos están allí para la norma del Señor, y ella también nos refleja que somos pecadores. Y el versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y el versículo 6, quiero que lo entiendas bien, dice así, todo aquel que permanece en Él no peca, y aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No es que no comete pecado, sino que huye del pecado, abandona el pecado. Todo aquel que conoce al Señor Jesucristo, entonces ya no continúa pecando, sino se aparta de ese pecado. Por eso el Señor nos hace esta declaración. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigos, entonces aquel que está metido en el pecado, dice, es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, yo invoco el nombre del Señor Jesucristo, yo huyo del pecado, Cristo muere en mí y soy vencedor, porque Cristo ya venció el pecado y murió en la cruz sin pecado, pero murió por nosotros los pecadores. Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No continúa en ese pecado, huye del pecado. Y ahora dice el versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano
no es de Dios. Y luego agrega, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandato divino, que nos amemos unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y da el ejemplo de Caín. Dice que Caín mató a su hermano Abel porque él no era de Dios, sino que sus obras eran malas por envidia, ¿cierto? El diablo lo atrapó y finalmente dio muerte a su hermano. Pero él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Capítulos anteriores decía que permanece en tinieblas. Debemos amar a nuestros hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y miren, pongan atención a los versículos siguientes. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuán grande es el amor divino que espera que en nosotros en favor de nuestros hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Allí nos está hablando, si tú ves a algún hermano con necesidad y tú tienes para suplirle y no lo haces, entonces ¿cómo va a morar el amor contigo? Y cuidado, no pienses ayudar cuando tengas, sino de lo que hoy tienes, comparte con aquel hermano que tú ves que está necesitado, porque si no, nunca lo harás. Así que ese es el amor de Dios, amar a nuestro prójimo. Versículo 22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios escucha nuestras peticiones porque las hacemos de todo corazón. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha amado. Que creamos en Jesús y que nos amemos unos a otros. Y si nos amamos unos a otros, ninguno de nuestros hermanos tendrá necesidad, porque nosotros compartiremos también con aquel que está necesitado. Y luego concluye, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Queridos amigos, dos cosas. Ahora somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser y debemos amarnos los unos a los otros y creer en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en este nuevo día.